De Freud a Lacan, la herencia psicoanalítica. El psicoanálisis no terminó con Freud. Al contrario, su obra fue el punto de partida de un vasto y complejo movimiento de ideas que ha influido profundamente en la psicología, la filosofía, la cultura y la clínica moderna. Este legado ha sido debatido, ampliado y reformulado por discípulos, críticos y herederos. Hoy recorreremos ese linaje, desde las primeras controversias hasta las rupturas creativas que llevaron al surgimiento de figuras clave como Carl Jung, Alfred Adler y, por supuesto, Jacques Lacan. Freud propuso una teoría revolucionaria, que el ser humano está gobernado por fuerzas inconscientes, que el sujeto no es dueño en su propia casa. Esta idea, tan escandalosa en su tiempo, fue el cimiento sobre el que muchos construirían, pero también fue la chispa que encendió tensiones. Algunos de sus primeros discípulos no estaban dispuestos a seguirlo ciegamente. Carl Gustav Jung, por ejemplo, rompió con Freud a raíz de su desacuerdo sobre la centralidad de la sexualidad en la vida psíquica. Jung desarrolló su propia psicología analítica, basada en conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la individuación. Para Jung, el alma humana contenía símbolos universales y un potencial espiritual que Freud había dejado de lado. Esta separación marcó el inicio de las grandes disidencias dentro del psicoanálisis. Otro discípulo, Alfred Adler, también se distanció pronto. En lugar del deseo sexual reprimido, Adler situó el sentimiento de inferioridad y la voluntad de poder como motores del comportamiento. Su psicología individual se enfocaba en la compensación de debilidades y en el papel del entorno social, abriendo paso a una visión más pragmática y social del individuo. A pesar de estas diferencias, ambos, Jung y Adler, conservaron elementos esenciales del pensamiento freudiano: la existencia de una dinámica inconsciente, la importancia de la infancia y el uso de la interpretación en el tratamiento clínico. Después de estas primeras fracturas, el psicoanálisis se diversificó aún más, especialmente en el mundo anglosajón y francés. Melanie Klein, en Inglaterra, introdujo una perspectiva centrada en las relaciones objetales tempranas, donde el juego infantil y las fantasías inconscientes se volvían cruciales para entender la vida psíquica. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo del psicoanálisis infantil y para una comprensión más profunda de la agresividad en la mente humana. Anna Freud, hija del maestro, también dejó una marca importante. Sistematizó los mecanismos de defensa y trabajó intensamente con niños. Su enfoque era más pedagógico y estructurado, centrado en el yo como instancia de adaptación y defensa. En paralelo, surgieron otras corrientes, como la psicología del yo en Estados Unidos, con autores como Heinz Hartmann, que intentaron adaptar el psicoanálisis al modelo científico del siglo XX. Esta línea enfatizaba la autonomía del yo y su capacidad de adaptación, lo que alejó al psicoanálisis de sus orígenes más radicales. Pero fue en Francia donde el psicoanálisis vivió una verdadera relectura revolucionaria. Allí apareció Jacques Lacan, un psicoanalista y pensador brillante, provocador y profundamente polémico, que proclamó: retorno a Freud. Pero su retorno no era un regreso nostálgico, sino una reinterpretación estructural, influida por la lingüística, la filosofía y el estructuralismo. Para Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto significa que los síntomas, los sueños y los actos fallidos deben ser leídos como si fueran textos que portan un mensaje oculto. Lacan
propuso una vuelta al Freud más radical, aquel que escuchaba más allá de lo que el paciente decía. Introdujo términos como el sujeto del inconsciente, el significante, el gran otro, y reformuló el complejo de Edipo en clave simbólica. Mientras Freud situaba el conflicto entre el ello, el yo y el superyo, Lacan tradujo ese conflicto en términos de lenguaje y deseo. El sujeto para Lacan es dividido, escindido por el lenguaje. No somos dueños de lo que decimos. El lenguaje nos atraviesa, nos estructura y nos determina. Además, Lacan criticó duramente a las instituciones psicoanalíticas de su tiempo, a las que acusaba de haberse burocratizado y de haber perdido la dimensión ética del análisis. Su famosa frase, "El analista no se autoriza, sino por sí mismo", marcó un antes y un después en la formación de analistas. Lacan generó una escuela poderosa, influyente en múltiples disciplinas: filosofía, crítica literaria, cine, sociología. Su enseñanza, difícil, densa, muchas veces críptica, desafió los modelos clásicos y revitalizó el psicoanálisis como discurso subversivo. A partir de Lacan, el psicoanálisis se diversificó aún más. Se abrieron nuevas líneas de investigación y se dio paso a herederos como Jacques Salan Miller, Elisabeth Rudinesco, Slavoj Žižek o Darian Lieder, que han mantenido vivo el pensamiento lacaniano, adaptándolo a las problemáticas contemporáneas. Hoy, hablar de psicoanálisis implica reconocer una tradición múltiple, viva, en constante transformación. Desde los descubrimientos fundacionales de Freud hasta las relecturas estructurales de Lacan, el psicoanálisis sigue interrogando al sujeto moderno, sus síntomas, sus deseos, sus angustias. Freud inauguró un método, un campo clínico y una ética. Lacan lo reformuló como discurso. Entre ambos, y con todos sus matices, se extiende la gran herencia del psicoanálisis. Una herencia que no se conserva intacta, sino que se reactualiza cada vez que alguien se atreve a hablar en serio sobre sí mismo.